Pues muchas gracias. Yo supongo que los ponentes ir subiendo si queréis para ser más operativos. Al moderador suelo decir que lo que le corresponde fundamentalmente es ser moderado, ¿no? O sea, que no esperen de mí ninguna contraconferencia de los ponentes, sino todo lo contrario. A lo más que puedo llegar es amenazarles a todos ustedes de que si no preguntan, pregunte yo. Pero de ahí no voy a pasar. Bien, siguiendo las instrucciones, pues yo soy muy cumplidor de normas. Cada ponente tendrá 20 minutos. Para los que vean que toco el teléfono, que sepan que no es que voy a contestar WhatsApp, sino que estoy con el cronómetro, como corresponde. Y para ser más eficaz incluso y más breve yo, voy a hacer una presentación conjunta de los tres. Digo conjunta en el sentido de que seguida. El orden de intervención, salvo que yo me equivoque y lo he confirmado, será en primer lugar Sergio Sánchez, después Carla Carrasco y, por último, last but not least, Jordi Ibiza Gimeno. Bien, pues empezando por Sergio Sánchez, es abogado en ejercicio del año 94, desde el 2004 que se incorpora Uría Menéndez, socio de 2011 y responsable del área procesal y arbitraje de la oficina, en la firma, pero en la oficina de Valencia. Obviamente licenciado y doctor en Derecho, profesor asociado también de la Universidad de Valencia. Con amplia experiencia en el derecho procesal, mercantil, sobre todo en materia societaria, propiedad industrial y comercio desleal y, por supuesto, derecho concursal, y por eso está aquí. Ha intervenido en numerosas operaciones y procedimientos judiciales y arbitrales, por tanto, asesorando a empresas de todo tipo, nacionales, internacionales, de todos los sectores, bancario, financiero, industrial, distribución, construcción, etc. Bien, en todos los directorios jurídicos pues, queda destacada su actividad profesional en este ámbito y como autor pues, tiene 2 monografías y 24 artículos y capítulos de libro en materia societaria, concursal, distribución, procesal y arbitraje. Bien. Luego le seguirá en el uso de la palabra Carla Carrasco, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, que es abogada de Andersen desde el 2016, aunque previamente estuvo en Ollero Abogados. Es asociada senior del área procesal, concursal y arbitraje de la Oficina de Valencia, con amplia experiencia en el ámbito procesal, tanto civil como penal, en el derecho concursal, por eso está aquí, y ha tramitado numerosos concursos de acreedores, acuerdos judiciales de pago y de refinanciación. También especialista en productos bancarios complejos, propiedad industrial, y desde el punto de vista docente, en esto coinciden como lo veremos los tres, es coordinadora del módulo de contratación del máster universitario en abogacía de la Unión Europea y imparte sesiones en materia de derecho concursal. Y como decíamos, por último, y no por ello menos importante, Jordi Ibiza, que es licenciado en Derecho y también en Ciencias Políticas y de la Administración, en ambos casos por la Universidad de Valencia. Su formación la completó en International Business and Commercial Law. Es abogado en Broseta Abogados, senior, especialista obviamente en Derecho concursal y no solo ello, comercio desleal, propiedad industrial, intelectual, responsabilidad de administradores y en el Distressed Mergers and Acquisitions, que supongo que la traducción es fusiones y adquisiciones con dificultades o con empresas en dificultades, que obviamente un caso muy claro son las que están en concurso. Más que para cambiar de idioma podríamos decir que es las que están touché. En inglés hay que dar un poquito al francés también, para que veamos. Bien, profesor asociado también, por tanto también docente en la Universidad de Valencia, el Departamento Mercantil, donde da Mercantil 1, Mercantil 2 y, bueno, pues lógicamente, lo digo en inglés, el International Business Law, que está en el grado internacional de Business. Autor de varios trabajos, uno precisamente sobre el Distressed M&A y compra de unidades productivas en la revista española del riesgo y también de otro capítulo en el deber de declaración de riesgo en la obra Claves Prácticas del Seguro de Vida, publicada a mediados de febrero del año 2019. También autor de los artículos en prensa, pues expansión, etcétera, y pues también reconocido por el anuario Best Lawyers. Por lo tanto, tenemos 3 abogados en ejercicio, 3 profesionales con experiencia en el ámbito concursal, obviamente en el ámbito procesal,
incluso mercantil y societario, y también pues, con sus actividades docentes, con lo cual, pues, de momento tenemos la certeza de que no van a hablar ustedes de las batuecas, porque ejercen como profesionales, y segundo, pues que no es la primera vez que hablan en público porque son docentes. Así que yo creo que saben todos los elementos para que esta sesión sea exitosa. Empezaremos por orden con Sergio Sánchez, luego continuaremos con Carla Carrasco y por último con Jordi. Así que, Sergio, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias a la Fundación de Estudios Bursátiles, al Colegio Notarial, a la Universidad Católica, en fin, a los asesores fiscales de Comunidad Valenciana por la amable invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que conocido, pero no por conocido es menos relevante, y ahora comentaré. Voy a tratar de esquematizar en estos 20 minutos una cuestión que no ha cambiado sustancialmente con la última reforma de la ley concursal. Sí que ha cambiado algunos aspectos, pero ya aspectos un poco de detalle o a efectos de clarificación. Pero me parece que es un tema que es pertinente, que enlaza con la cuestión de los órganos de la persona jurídica en el concurso de acreedores, y que es pertinente en estos momentos porque, bueno, han pasado muchas cosas. Es decir, recordemos que hasta hace 4 días, el 30 de junio de este año, finalizó la moratoria concursal. Bueno, finalizó también una normativa de excepción en materia de responsabilidad de los administradores por deudas, que determinaba que no se computarían a los efectos las pérdidas de los ejercicios 2020-2021. Y bueno, me parece que es un tema que es relevante y que es pertinente tratar ahora, eso sí, anticipando que no ha cambiado muy sustancialmente, al menos en el plano normativo. Sí que es verdad que hay alguna jurisprudencia del Supremo a tener en cuenta. Básicamente de lo que voy a hablar es el régimen de coordinación de las acciones de responsabilidad societaria, las que prevé la normativa de sociedades de capital, y las acciones, porque yo creo que el cronómetro no me va, un segundo, bueno, y las acciones o la responsabilidad concursal. Y cuando hablamos del régimen, en fin, cuando hablamos de acciones societarias, de acciones concursales, quizá lo que tenemos que hablar es de compatibilidad, si son o no compatibles, y del régimen de coordinación que establece la normativa concursal. Quizás para hablar de esto, lo que procede es que hagamos un somerísimo repaso sobre el régimen de responsabilidad de los administradores, y a partir de ahí tratemos de ver cómo encajan las piezas, y probablemente también detectaremos alguna contradicción de carácter normativo. Bien, la normativa societaria establece 2 tipos de acciones, o podemos distinguir 2 grandes bloques de acciones de responsabilidad contra los administradores. Por un lado tenemos la responsabilidad por daño, y por otro lado tenemos la responsabilidad por deuda, que no son exactamente lo mismo. La responsabilidad por daño, bueno, pues participa de los presupuestos clásicos de las acciones de responsabilidad de cualquier tipo o cualquier supuesto de responsabilidad civil por daño. Básicamente se exige una conducta antijurídica, una relación de causalidad y la producción, lógicamente, de un daño. La peculiaridad reside en los sujetos. ¿Contra qué sujetos se puede ejercitar esta acción o estas acciones? Pues básicamente los administradores de hecho o de derecho, el representante persona física del administrador persona jurídica y el alto directivo en el caso del Consejo de Administración sin delegación de facultades. Veremos cómo básicamente coinciden sustancialmente con las personas que pueden resultar afectadas por la calificación concursal, con algún matiz. No están todos, ni todos los que pueden ser afectados están ahí tampoco, luego lo veremos. La conducta antijurídica consiste en el incumplimiento de la ley, estatutos o deberes de diligencia y lealtad inherentes al cargo, y bueno, la responsabilidad es una responsabilidad solidaria ex lege, con un plazo de prescripción de 4 años desde que pudo ejercitarse la acción. Esta responsabilidad por daño se puede reclamar a través de 2 tipos de acciones, como bien saben, la acción social de responsabilidad y la acción individual. Lo que caracteriza a la acción social es que el patrimonio lesionado por la conducta antijurídica del administrador es el patrimonio de la sociedad, y por lo tanto es la sociedad la que tiene el derecho de acción, la que tiene el derecho a reclamar la indemnización. A partir de ahí, la propia ley prevé un régimen de legitimación, legitimando en primer lugar a la propia sociedad a través de acuerdo de la Junta General, y de forma subsidiaria, pero por cuenta de la sociedad, a los socios
que tengan al menos un 5% del capital o, en su defecto, a los acreedores cuando no puedan cobrar de la sociedad. Pero insisto que la acción es de la sociedad y el patrimonio lesionado es de la sociedad y, por lo tanto, la indemnización ingresa en el patrimonio de la sociedad. Frente a esta acción, tenemos la acción individual. El daño lo sufre directamente el perjudicado, un socio o un tercero, no la sociedad, y por lo tanto el legitimado es el perjudicado y es el que tiene derecho a percibir la indemnización. Esto tendrá mucha relevancia en el marco concursal, porque veremos la diferencia de tratamiento que hay entre las dos acciones. Frente a la responsabilidad por daño que acabamos de ver, tenemos la responsabilidad por deuda. En la responsabilidad por deuda se anuda a la infracción del deber legal, como es el deber de promover la disolución de la sociedad cuando concurre una causa legal o estatutaria. Esto de estatutaria lo ha aclarado la reciente reforma de la Ley 16/2022 de 5 de septiembre, entró en vigor el 26 de septiembre. Bien, cuando concurre causa legal o estatutaria hay un deber de convocar Junta General en el plazo de 2 meses, eso ya lo conocen, y si la Junta General no acuerda la disolución, entonces se abre otro plazo de 2 meses para solicitar la disolución judicial. Una aclaración que introduce la ley, que de alguna forma ya estaba, que ya podíamos entender que esto era así, pero la Ley 16/2022, de modificación de la ley concursal, aclara que esos plazos se computan desde el nombramiento del administrador cuando el nombramiento se ha producido estando ya la sociedad en causa de disolución. Es decir, me nombran y resulta que es que la sociedad ya está incursa en causa de disolución. A partir de ese momento, el plazo de 2 meses para convocar junta se computa desde el mismo nombramiento, lo cual es lógico. Era lógico, pero es una aclaración que parece pertinente. El supuesto más frecuente que nos encontramos y el más próximo al concurso precisamente es el de las pérdidas agravadas, pérdidas cualificadas, es decir, aquel supuesto en el que las pérdidas contables determinan que el patrimonio neto quede por debajo de la mitad del capital social. Es un supuesto de riesgo, porque aquí hay que diferenciar entre lo que es causa de disolución por pérdidas y lo que es insolvencia. Son 2 supuestos distintos, pero es cierto que cuando nos encontramos con un supuesto de pérdidas agravadas, esto está generando el riesgo, nos está anunciando que la sociedad va mal y que por lo tanto hay un riesgo de insolvencia, y de ahí que el legislador imponga el deber de restablecer el equilibrio patrimonial o de parar, de acordar la disolución. Bien, el incumplimiento de este deber genera la responsabilidad de los administradores, pero ojo, por las deudas posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución o al supuesto de cuando hayan transcurrido 2 meses desde el nombramiento, como aclara la reciente reforma, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que la deuda reclamada es posterior, es decir, es el administrador el que tiene la carga de probar, una vez se ha acreditado la concurrencia de causa de disolución, que la deuda es anterior. Y si no acredita que la deuda es anterior y por lo tanto no responde de la misma, se presume que es posterior y le imputarán la responsabilidad, o le imputarán, lo condenarán al pago de la deuda. Una aclaración también importante: no hay responsabilidad si dentro de esos 2 meses, desde el acaecimiento de la causa de disolución, se solicita el concurso o bien se presenta la comunicación prevista en el artículo 585. Esto es una aclaración reciente de la reforma. Se presenta la comunicación prevista en el 585, es decir, se comunica al juzgado el inicio de negociaciones para un plan de reestructuración. ¿Qué pasa cuando se comunica? Bueno, pues cuando se comunica se paraliza ese plazo de 2 meses para promover la disolución durante todo el tiempo que dura los efectos de la comunicación. Efectos duran 3 meses. Agotado ese plazo de 3 meses pueden pasar varias cosas. Que no se haya conseguido nada y que entonces el deudor pida el concurso, en cuyo caso ya no es necesario pedir la disolución porque hay concurso, o bien que el plan de reestructuración haya logrado el restablecimiento del equilibrio patrimonial, o bien ninguna de estas dos, en cuyo caso se reanuda, y la ley dice reanuda, y no está muy claro si reanuda es que sigue computándose desde donde se quedó o empieza desde ex novo. Entonces ahí podemos tener un pequeño problema. Reanuda más bien parece abonar la tesis de que sigue contando desde donde se quedó. Y si no se promueve la disolución, pues entonces hay responsabilidad. El plazo de prescripción también es 4 años desde que pudo ejercitarse la acción. Y luego, frente a esta responsabilidad societaria, tenemos la responsabilidad concursal. La responsabilidad concursal se caracteriza por
el carácter colectivo. Es decir, aquí lo que tenemos es un supuesto de insolvencia, de hecho, un supuesto de insolvencia que ha dado lugar a la declaración de concurso, en el marco del cual el procedimiento concursal se abre y se tramita la sección de calificación. El presupuesto es el dolo o culpa grave en la generación o agravamiento de la insolvencia, hecho colectivo, la insolvencia, con las presunciones legales que ya conocen. Las personas afectadas pues son muy parecidas a aquellas personas contra las que se podría ejercitar una acción de responsabilidad, con alguna diferencia. En el caso de los directores generales, son todos los directores generales, aun cuando el Consejo de Administración haya delegado permanentemente las facultades. Personas afectadas, administradores, liquidadores, directores generales y quienes en los 2 años anteriores al concurso hubieran tenido esa condición. La sentencia de calificación, de la parte que me interesa, puede acordar la inhabilitación, pérdida de derechos, devolución de bienes, pero cuidado, porque también puede acordar la condena al resarcimiento de los daños y perjuicios causados a la masa activa. Es lo mismo que la acción social de responsabilidad. De hecho, es una acción social de responsabilidad metida dentro de la sección de calificación y esto puede dar lugar a algunos problemas de solapamiento. Y luego, por último, puede acordar, en caso de apertura de la fase de liquidación, la condena a la cobertura del déficit. Hay que tener en cuenta que en el anudado precisamente a esta posibilidad de condena a la cobertura del déficit se prevé la posibilidad de se acuerde, una vez declarado el concurso, el embargo de bienes de las personas potencialmente afectadas por la calificación de oficio e instancia de la Administración concursal cuando resulte fundada la posibilidad de condena a la cobertura del déficit. Problema, esas mismas personas son los administradores de la sociedad. Administradores contra los cuales, como ahora veremos, pueden estar tramitándose acciones de responsabilidad y se pueden también acordar embargos de bienes. Es decir, esto va a plantear también otro problema. A partir de ahí, vamos a ver cuál es el régimen de compatibilidad acción por acción. Entonces, en primer lugar, empezamos por la acción social de responsabilidad. ¿Qué pasa con el concurso? Pues el régimen el que establece la ley concursal es un régimen de absoluta compatibilidad. Es decir, la acción social de responsabilidad, que es una acción de la sociedad y es una acción que pretende la reintegración del patrimonio social, puede continuar. Si ya se inició, se acumula el concurso, se acumula de oficio, para que se tramite ante el juez del concurso por una sencilla razón, insisto, porque es una acción de la sociedad que pretende la reintegración de la masa activa. Y si no se ha iniciado todavía, se puede iniciar, pero eso sí, solamente legitimando a la administración concursal, que es la que va a tener un poco el control, es un activo en definitiva, el derecho a la indemnización contra el administrador en activo de la masa activa. Y aquí quizás la cuestión a tener en cuenta es el posible solapamiento con la responsabilidad por daños a la masa que acaba de comentar. Es decir, por un lado se puede tramitar la acción social y por otro lado, en la sección de calificación se puede condenar al administrador a resarcir los daños a la masa activa que haya ocasionado con su conducta. Y aquí se plantean problemas procesales delicados. Un primer problema es el tema de una posible litispendencia, es decir, si los hechos que pueden determinar la condena al administrador o que pueden fundar, mejor dicho, la responsabilidad del administrador a través de la acción social son los mismos que podrían fundar la condena en el marco de la sección de calificación, pues parece razonable entender que solo se pueden enjuiciar una vez los mismos hechos para dar lugar a la misma responsabilidad y parece razonable entender que no cabe un doble resarcimiento por el mismo daño derivado de la misma conducta. Y luego, por otro lado, el hecho mismo de que se pueda estar reclamando una responsabilidad al administrador puede tener efectos sobre, por ejemplo, el déficit concursal y sobre la acción de cobertura. Y ahí se pueden también plantear delicados problemas. Lo dejo un poco para el coloquio. Acción individual de responsabilidad. Esta es más complicada todavía. Con la acción individual de responsabilidad, recuerden que es aquella acción que puede ejercitar el perjudicado que ha resultado directamente perjudicado por una actuación del administrador para reclamar un resarcimiento. El régimen concursal es muy claro. No hay norma. Y no hay norma y no hay afectación. Es decir, la acción individual puede tramitarse de forma separada al concurso, no resulta en absoluto afectado por el concurso, lo cual significa no hay acumulación, no hay suspensión, no hay control alguno por parte de la administración concursal y menos por parte del juez del concurso, y esto, bueno, pues también puede plantear algunos problemas. A través de la acción individual de responsabilidad, quizá la cuestión que nos podemos plantear es, primero, ¿cabe la posibilidad de que un acreedor insatisfecho reclame el pago del crédito al administrador vía acción individual de responsabilidad? Es una cuestión que ahora trataré brevemente.
Hay una segunda cuestión, es en la medida en que eso sea así, es decir, en la medida en que un acreedor pueda reclamar al administrador el pago del crédito vía responsabilidad, claro, se pueden plantear problemas de determinación del daño. Ese mismo crédito cuyo pago está reclamando al administrador vía resarcimiento se ha insinuado en el concurso, se ha reconocido en el concurso y es posible que se pague o no, o que se pague en parte. Y el resultado del concurso respecto a ese crédito va a determinar el daño final. Por lo tanto, en el momento, y lo digo porque a efectos prácticos se nos ha planteado el problema, se nos ha planteado problemas a efectos prácticos de supuestos en los que estamos reclamando o nos están reclamando una responsabilidad vía acción individual y al mismo tiempo se está tramitando el concurso. La alegación es obvia. Oiga, el daño no es un daño actual, es un daño hipotético, futuro o es un daño dependiente del resultado del concurso. A veces lo que se hace es un juicio prospectivo, contrafactual, como le quieran llamar. Es decir, ¿cuánto se podría obtener en el concurso una vez concluido? Y ese tanto que se podría obtener es lo que descontamos del importe al que se puede condenar al administrador. Pero entiendan que es un juicio un tanto subjetivo, es decir, y se pueden plantear también problemas delicados. Respecto realmente a la cuestión relevante, es que se puede reclamar responsabilidad al administrador, se le puede reclamar al administrador que pague el crédito vía responsabilidad. Claro, aquí la regla que tenemos que tener clara es la siguiente. El administrador responde de su propia conducta, responde por un hecho propio, pero no responde por el mero incumplimiento de la sociedad, no es un garante de las obligaciones de la sociedad. Por lo tanto, es necesario, como ya ha sentado la jurisprudencia del Supremo, es necesario que haya un ilícito específico, un ilícito orgánico del propio administrador que pueda fundamentar su responsabilidad. Ilícito que no consiste solamente en impagar. En la práctica, y lo dejo también para el coloquio, básicamente se pueden plantear tres grupos de casos. El primer grupo es el supuesto de la contratación en situación de insolvencia, es decir, que sería, en el ámbito penal, sería parecido a la estafa, es decir, es supuesto del dolo reticente, por ejemplo, cuando se va a contratar, el administrador tiene información o da información falsa o tiene información relevante sobre la situación de solvencia de la sociedad, no la comunica o la que comunica es falsa y eso induce al tercero a contratar, induce al tercero a conceder crédito que luego resulta impagado. Ese podría ser un primer grupo de casos. Segundo grupo de casos, aquellos en los que el administrador, con los pocos activos que hay, paga a los acreedores pero no siguiendo el orden de pagos que resultaría de la prelación legal. Es decir, paga a un acreedor que es subordinado en lugar de un acreedor privilegiado, que se queda sin cobrar, y 3 meses más tarde pues solicita el concurso. Ese podría ser un segundo grupo de casos. Y un tercer grupo de casos, aquel en el que el administrador, aquel que se produce lo que se llama un cierre de hecho, es decir, el administrador, sin seguir una liquidación ordenada, hace que los activos desaparezcan o de hecho desaparecen. Y luego hay veces que solicita el concurso y otras que no. Ese es el supuesto más complejo, que luego, si acaso, como no tengo mucho tiempo, luego me puedo extender un poquito más sobre el mismo. Pero básicamente lo que hay que tener claro es que hace falta acreditar que esa conducta del administrador ha sido la que ha provocado el concreto daño que reclama el acreedor consistente en el impago de su concreto crédito. Porque si el daño del que estamos hablando es que la sociedad es insolvente, eso es un daño colectivo. O sea, ese no es un daño que es un daño al patrimonio social o es un daño al colectivo de acreedores que habrá que derivar al concurso de acreedores, a la sección de calificación, etc. Hay que tener en cuenta también, con respecto a la acción individual de responsabilidad, que el artículo 155 prevé la interrupción de la prescripción de las acciones contra los administradores a partir de la declaración de concurso y hasta su conclusión. Por lo tanto, nos podemos encontrar casos en los que, concluido el concurso, las acciones de responsabilidad, la acción individual, ha quedado interrumpida, es decir, se reanuda otra vez o se reinicia, mejor dicho, el cómputo del plazo de prescripción y se pueden plantear acciones contra los administradores reclamando el cobro de aquellos créditos que no se pudieron cobrar en el concurso. O sea, no es la primera vez que ha sucedido. Por último, responsabilidad por deudas. Pues aquí es muy fácil. Es decir, la responsabilidad por deudas, fíjense, la acción social era compatible, con algunos matices, la acción individual queda fuera del concurso y la acción de responsabilidad por deudas es incompatible con el concurso. O sea, la acción, una vez se declara el concurso, ya no cabe
que se reclame al administrador, que se tramite un procedimiento de reclamación al administrador de responsabilidad por deuda, es decir, que un acreedor le reclame el pago de un crédito como consecuencia del incumplimiento de la obligación de promoción de la disolución. Por lo tanto, si la acción ya se inició antes del concurso, queda en suspenso hasta la conclusión del concurso, hasta que el convenio de acreedores es eficaz en supuesto de que haya convenio. Si no se ha ejercitado, ya no se puede ejercitar. ¿Qué pasa cuando concluye el concurso por liquidación o cuando se aprueba o cuando el convenio es eficaz? Bueno, pues a partir de ese momento se puede ejercitar la acción, pero cuidado, porque habrá que descontar de lo que se puede reclamar aquello que se haya cobrado en el concurso de acreedores de ese crédito que se está reclamando, lo cual parece absolutamente razonable. Y con esto creo que me ha ajustado perfectamente al tiempo, concluyo y quedo para el coloquio para aquellas cuestiones que puedan surgir. Muchas gracias. Sí, ahora entonces cambiamos. Bien, pues tras darle las gracias a Sergio Sánchez y felicitarle por su intervención perfectamente ajustada a tiempo, pues ahora tiene la palabra Carla Carrasco. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a don Ubaldo las palabras en su presentación. Por supuesto, agradecer a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros la posibilidad de estar hoy con todos ustedes compartiendo una tarde hablando de temas de tanta actualidad como son los efectos del concurso sobre los órganos de la persona jurídica y, por supuesto, también al Colegio de Notarios tanto de Valencia como de Alicante y Castellón por extensión. Y pues nada, lo mismo que mi anterior compañero, voy a tratar de limitarme al tiempo ajustado que tenemos. Y pues bueno, en primer lugar, como ustedes ya saben, la sola declaración de concurso de acreedores de una persona jurídica no conlleva la extinción de esta mercantil, sino que, de hecho, ni siquiera nos lleva a la disolución y a la liquidación de esta mercantil, sino que, como dispone el artículo 126 del texto refundido de la ley concursal, la persona jurídica concursada va a mantener los mismos órganos que tenía antes de ser declarada en concurso, sin perjuicio, dice la ley, de los efectos que sobre el funcionamiento de cada uno de ellos vaya a producir la intervención o la suspensión que se acuerde por el juez del concurso sobre las facultades de administración y disposición sobre los bienes y derechos de la masa activa. En este sentido, cabe hacer diferencia entre un concurso voluntario de un concurso necesario. El artículo 106 del texto refundido de la ley concursal indica que, en caso de concurso voluntario, el concursado va a mantener las facultades de administración y disposición sobre su masa activa, pero va a estar sometido a la intervención de la Administración concursal, que va a poder autorizar o denegar la autorización, según tenga por conveniente, el ejercicio de estas. Si bien, cuando nos encontramos ante un concurso necesario, el concursado va a tener suspendido el ejercicio de estas facultades y va a ser sustituido en su ejercicio por la Administración concursal. Sobre esto, dos matices. El primero, que en el auto de declaración de concurso el juez va a poder decidir, motivándolo conforme establece la ley, que en caso de concurso voluntario establece que el régimen es de suspensión y no de intervención, como lo dice la norma genérica, y también que en caso de concurso necesario el régimen será de intervención. Y la segunda de las matizaciones que me gustaría hacer es que, con independencia de lo que estipule el juez del concurso en el auto de declaración de concurso respecto al régimen de facultades, durante la tramitación del propio procedimiento concursal, siempre a instancias de la Administración concursal y una vez oído el concursado, va a poder también modificar este régimen, dándole al acuerdo que adopte la misma publicidad que se le dio en su momento a la declaración de concurso. ¿Cuál es el ámbito que se le va a dar, el límite que se va a dar por la ley a esa intervención o suspensión de facultades? Pues lo dispone el artículo 107 del texto refundido de la ley concursal, cuando nos indica que está limitado a los bienes y derechos que se integran en la masa activa o que se van a integrar en esa masa activa, así como a la asunción, modificación o extinción de las obligaciones de carácter patrimonial que están relacionadas con esos bienes o derechos. Una vez tenemos fijado este límite, nos surgen varias cuestiones que les planteo aquí. En primer lugar, ¿qué ocurre si se infringe el régimen de limitación o suspensión de facultades por parte del deudor? Pues la respuesta la encontramos en el artículo 109 del texto refundido de la ley concursal. Lo que nos indica es que los actos del deudor que hayan infringido este régimen establecido por el juez
va a poder ser anulado a instancias de la Administración concursal, salvo que ese acto hubiera sido convalidado o confirmado por esta. Seguidamente nos indica el precepto que cualquier acreedor o quien haya sido parte en esa relación contractual que se ha visto afectada por la infracción va a poder requerir a la Administración concursal para que se pronuncie bien sobre el ejercicio de esa acción o bien sobre la convalidación o confirmación de ese acto en concreto. Los cauces a través de los cuales se va a tramitar esta anulación va a ser a través del incidente concursal, y cabe destacar que está sometida la acción a un plazo de caducidad. En caso de que haya mediado requerimiento previo por parte de ese acreedor o esa parte de la relación contractual, el plazo va a ser de 1 mes desde la fecha en que se produjo ese requerimiento, y en caso de que no haya existido requerimiento previo, la acción va a caducar si nos hemos ido a liquidación cuando finalice la liquidación y si nos hemos ido a convenio cuando se haya cumplido el convenio por parte del deudor. La segunda de las cuestiones que les planteaba es qué consecuencia va a prever la ley para los actos que se hayan realizado por el deudor con infracción de esa limitación o suspensión de las facultades patrimoniales acordadas por el juez del concurso. Evidentemente, esos actos no van a poder ser inscritos en ningún registro público mientras no sean confirmados o convalidados por la Administración concursal, mientras no alcance firmeza la resolución judicial por la que se desestime la anulación que se ha pretendido o mientras no se acredite la caducidad de la acción. Y, por último, les planteaba cómo se traducen en la práctica estas limitaciones respecto de las obligaciones tributarias y contables del deudor persona jurídica. Pues, en primer lugar, me quería referir al deber de formular las cuentas anuales. Aquí, de nuevo, debemos hacer distinción, y por eso quería apuntarlo desde el principio, entre un supuesto de intervención y de suspensión de facultades. Si nos encontramos ante un supuesto de intervención de facultades, el artículo 115 nos indica que la obligación legal de formular y de someter a auditoría las cuentas anuales va a corresponder al concursado o al administrador de la persona jurídica concursada, siempre bajo la supervisión de la Administración concursal. Nos indica aquí la ley que, además, la Administración concursal va a poder autorizar al concursado o al administrador de la persona jurídica concursada a que el cumplimiento de esta formulación de las cuentas anuales que correspondan al ejercicio anterior a la declaración de concurso se puedan retrasar al mes siguiente a la presentación del inventario o la lista de acreedores que presenta la Administración concursal, si bien matiza que la aprobación de estas cuentas anuales se deberá hacer en el plazo de 3 meses a contar desde el vencimiento de esta prórroga, y de todo ello se va a tener que dar cuenta, por una parte, al juez del concurso y, por otra, si está obligada esta persona jurídica a depositar las cuentas, pues al registro mercantil donde se vayan a depositar y figurase inscrita. Y en el segundo de los supuestos, en caso de que nos hallamos ante una suspensión de facultades, la obligación de formular las cuentas y de someterlas a auditoría va a corresponder ya directamente a la Administración concursal. Lo mismo va a suceder respecto de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias. De nuevo, tenemos esta distinción entre intervención y suspensión. Si estamos en intervención, va a corresponder al órgano social intervenido por la Administración concursal, por tanto sometido a su supervisión, y si estamos ante una suspensión, corresponderá a la Administración concursal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 del texto refundido de la ley concursal. Adentrándonos ya en los efectos del concurso sobre lo que es la composición, el funcionamiento y las competencias de los órganos sociales del concurso persona jurídica, en mi opinión, esta es una cuestión que está parcamente detallada, porque solamente está regulada en un artículo, que es el 127, indica 3 cuestiones que las plasmo en esta diapositiva. En primer lugar, que la Administración concursal va a tener derecho de asistencia y de voz en las sesiones de los órganos colegiados de la persona jurídica concursada y va a tener que ser convocada en la misma forma y con la misma antelación que los integrantes del órgano que va a reunirse. En segundo lugar, que la constitución de la Junta o Asamblea u otro órgano colegiado con carácter universal no va a ser válido si no concurre la Administración concursal. Y, en tercer lugar, que los acuerdos de la Junta o de la Asamblea que puedan tener contenido patrimonial o relevancia directa para el concurso van a requerir para su eficacia autorización de la Administración concursal. Tanto el primero como el tercero de estos puntos pueden dar lugar en la práctica a cierta confusión, sobre todo si entramos a valorar en cada uno de los supuestos que nos encontremos si nos encontramos ante un régimen de intervención o de suspensión de facultades patrimoniales. Si, por ejemplo, estamos pensando en un procedimiento concursal de una persona jurídica que tiene facultades intervenidas, la competencia para convocar una Junta General corresponderá a sus administradores y la Administración concursal, conforme acabamos de ver, no va a tener
intervención ninguna en dicha convocatoria, puesto que únicamente va a tener que ser convocada con la misma antelación y en la misma forma que el resto de miembros que integran ese órgano que se va a reunir. Y la ley únicamente le va a dar derecho de asistencia y voto. No obstante, ¿qué va a ocurrir en el caso de una persona jurídica que esté declarada en concurso necesario, que esté con unas facultades suspendidas, pero que no se encuentre en fase de liquidación, sino que se encuentre en fase común? Bueno, pues aquí la ley realmente no hace distinciones a lo que acabo de plantear. Les he indicado aquí dos sentencias que voy a resumir de forma muy sucinta. La primera es la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección primera, número 258 de 2012, de 24 de abril, y la segunda, la de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28, la 180 de 2010, de 13 de julio. La primera, la del Alto Tribunal, aquí el Supremo lo que hace es darnos una pista muy clave para en cualquier momento en el que nosotros podamos tener una confusión práctica respecto de las cuestiones a las que hemos hecho referencia. Y nos hace una aclaración respecto de dos conceptos que indica tenemos que tener muy claros. Uno es cuáles son los actos de administración de contenido patrimonial y otro cuáles son los actos de administración de contenido puramente orgánico. En el supuesto que se enjuicia en esta sentencia, la Administración concursal, recordemos, concurso necesario con facultades suspendidas, la Administración concursal había convocado Junta General de Accionistas y los socios de la mercantil habían impugnado ese acuerdo de Junta por haberse vulnerado, según decían, lo dispuesto en el artículo 110 de la ley entonces vigente de sociedades anónimas sobre la presidencia de la Junta. La Administración concursal solicitaba la desestimación de la demanda por entender que al haberse declarado la suspensión de las facultades le correspondía a ella la atribución de decidir quién debía presidir la Junta al haber sustituido en esas facultades a la persona jurídica concursada. La demanda fue desestimada en primera instancia. La Audiencia Provincial de Madrid, en este caso, declaró la nulidad de la Junta General de Accionistas y se presentó el oportuno recurso de casación por infracción de los artículos 42 y 48.1 de la entonces Ley Concursal, que hoy corresponden al 106 y 126 del texto refundido de Ley Concursal, que son, como hemos visto, los que hacían referencia, el primero al régimen de suspensión en caso de concurso necesario y el segundo al mantenimiento de los órganos sociales pese a la declaración de concurso de una mercantil. Y la Sala lo que viene a hacer es, primero, valorar la presidencia de las juntas de las sociedades anónimas para posteriormente entrar a valorar la presidencia de las juntas de las sociedades en concurso. Aquí hace una interpretación conjunta de los dos preceptos que les acabo de mencionar y finalmente toma la decisión que les plasmo en la diapositiva, que la declaración de concurso no viene a afectar al regular funcionamiento de los órganos sociales y singularmente de la Junta en cuanto a órgano social de formación de la voluntad de la sociedad que no desarrolla funciones ni de administración ni actos tampoco de disposición, por lo que en modo alguno estuvo justificada la imposición por la Administración concursal de la presidencia de la Junta, que es lo que conlleva la impugnación que se hizo. La Administración concursal desatendió los estatutos sociales de la mercantil, decidió motu propio quién era quien iba a presidir la Junta y finalmente ese acto ha quedado en la resolución que les cito, totalmente desvirtuado. Finalmente, entiende el Tribunal Supremo que la suspensión de facultades del concursado quedan referidas a la administración y disposición sobre bienes, derechos y obligaciones que hayan de integrarse en el concurso y a la Administración concursal en este sentido únicamente le atribuye derechos de asistencia y voz, como ya hemos visto. En segundo lugar, les hacía una breve referencia a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que ya les he citado. En ese supuesto ocurría prácticamente lo mismo. La sociedad concursada estaba también en concurso necesario, era fórum filatélico. El régimen de suspensión se había acordado también. Y aquí el Consejo de Administración de la concursada había convocado Junta General de la Sociedad con el doble objetivo, por una parte, de aprobar las cuentas anuales del ejercicio que era, en este caso, 2005 y proceder a la renovación de los cargos propios del Consejo. La Administración concursal de la mercantil presentó demanda impugnando los acuerdos del Consejo de Administración porque nuevamente entendía que era a ella la que le correspondía por esa suspensión de facultades y sustitución del órgano de administración a quien le correspondían todas esas competencias. Aquí, nuevamente, lo que me llamó la atención fue que con años anteriores al pronunciamiento que realiza el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Madrid ya se avanza
a esa decisión que toma el Alto Tribunal y viene a indicar que la convocatoria de la Junta General se trata de un acto de administración orgánico que se limita a posibilitar el mero funcionamiento interno de la sociedad y que por sí mismo carece de trascendencia patrimonial alguna. La ley concursal encomienda, efectivamente, dice a la Administración concursal la formulación de las cuentas, pero no le atribuye la facultad de convocar la Junta a la que deben someterse su aprobación, ni se contempla en el entonces artículo 48 de la ley concursal ningún temperamento en virtud del cual también se atribuya a la Administración concursal esa aprobación de las cuentas anuales, concluyendo que constituye una obligación que la ley impone legalmente al Consejo de Administración de la Mercantil, a pesar de esta suspensión de facultades y del concurso necesario. Finalmente, quería traerles una resolución completamente diferente, que es la de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 2 de abril de 2018, por cuanto aquí sí que estamos en un supuesto completamente distinto a los anteriores. Se trata de una mercantil concursada con facultades suspendidas, pero en fase de liquidación. Plantea 3 cuestiones la resolución, que ya nos adelanta, las 3 tienen respuesta positiva. Por una parte, si la obligación y la facultad de convocar Junta General de Socios subsiste a la disolución de la sociedad y a la apertura de la fase de liquidación. En segundo lugar, si dicha obligación y facultad persiste cuando la sociedad se encuentra en concurso. Y, en tercer lugar, un mix de ambas si ocurre cuando en el ámbito de la situación concursal se abre la fase de liquidación. Debemos recordar que cuando nos encontramos ante el auto que apertura la fase de liquidación, no solamente tiene esta resolución, este pronunciamiento, sino que además contiene también la declaración de disolución, si es que no estaba acordada hasta el momento, y, por otro lado, el cese de los administradores o liquidadores que desde ese momento van a ser sustituidos por la Administración concursal. Por tanto, lo que viene a decirnos esta resolución es que entre los deberes que se entienden incluidos en el mandato del administrador concursal se comprende, en este caso, el de convocar la Junta en los casos determinados por ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 y 167 de la Ley de Sociedades de Capital. Y, por último, quería únicamente dar 2 pinceladas respecto de 2 cuestiones. La primera, en cuanto a la representación de la persona jurídica concursada, indica el artículo 128 que el juez del concurso, a solicitud de la Administración concursal, le va a poder atribuir en interés del concurso la representación de la persona jurídica concursada en el ejercicio de derechos políticos que correspondan a las cuotas, acciones o participaciones sociales que estén integradas en la masa activa. Y, en segundo lugar, que el juez del concurso, respecto a la retribución que esté fijada al cargo de administrador de la persona jurídica concursada, puede, por una parte, decidir que se pierde esa retribución, deja de ser retribuido ese cargo, o, por otra parte, reducir la cuantía de tal retribución en vista, por una parte, al contenido y a la complejidad de las funciones de la Administración y, por otra, a la importancia de la masa activa. Y, sin más, pues espero que les haya parecido de interés lo que he expuesto y quedo a vuestra disposición para el coloquio que se abrirá más adelante. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias y felicitar también a Carla Carrasco por su intervención. Y ahora, pues, quien tiene la palabra es Jordi Ibiza. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Colegio de Notarios y a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros la invitación a esta jornada. Igualmente a Ubaldo la presentación. Y a continuación, por mi parte, una vez, ya tanto por parte de mis compañeros, por parte de Sergio, por parte de Carla, se ha tratado la cuestión de los efectos sobre los órganos de la persona jurídica, voy a hacer referencia más bien si como consecuencia de la reforma concursal encontramos alguna modificación en estos efectos. De algún modo creo que Sergio lo ha anticipado, que realmente no hay ninguna modificación directa, es decir, los artículos que regulan los efectos propios sobre la persona jurídica no han visto ninguna modificación al respecto, pero si analizamos con detalle la directiva como el contenido del actual texto refundido de la ley concursal, sí que apreciamos diferencias y algunas de ellas importantes. La estructura que voy a seguir es la siguiente. En primer lugar, me referiré al contenido de la directiva de la Unión Europea en materia de reestructuraciones e insolvencias.
Y, en segundo lugar, me referiré al resultado de la transposición de esta directiva en el ordenamiento jurídico español. Así pues, responderé a la cuestión de si existe alguna modificación en cuanto a los efectos sobre los órganos de la persona jurídica. A continuación trataré las modificaciones en sede de preconcurso. Cierto que preconcurso no es en sí el concurso de acreedores, pues es una fase previa y existen diferencias importantes que creo que merece la pena comentar. Igualmente abarcaré el procedimiento especial para microempresas, que sí que es un procedimiento novedoso en la legislación española, con importantes modificaciones. Es un cambio de paradigma completo, como veremos a continuación. La designación del administrador concursal no es necesaria. Y finalmente, perdonadme, pero no lo he incluido, como cuarto punto voy a tratar el convenio de acreedores. Y creo que es importante hacer una referencia al convenio de acreedores, puesto que veremos que en los planes de reestructuración cabe la imposición del mismo, sin voluntad del deudor. ¿Esto sucede lo mismo con el convenio de acreedores? Vamos a verlo a continuación. Dicho ello, si atendemos a la directiva sobre reestructuración e insolvencias, se hace referencia en la exposición de motivos de la misma, se hace referencia a uno de los principios del derecho de insolvencia, que es el principio debtor in possession. Es decir, que el deudor, la regla general es que el deudor debe estar en posesión de las facultades de administración y de disposición. Esto tiene reflejo en el procedimiento concursal, como ya se ha explicado por parte de Carla, pero además tiene su reflejo en esa fase preconcursal que ya he mencionado, es decir, momento previo a la declaración de concurso, donde el deudor intenta obtener un plan de reestructuración a efectos de evitar precisamente el procedimiento concursal. Si atendemos a la exposición de motivos, se hace referencia en la directiva que los legisladores nacionales podrán establecer la opción de que se designe un experto en materia de reestructuraciones, pero que no debe ser un deber ni obligatorio que este experto en reestructuraciones intervenga las facultades de administración y disposición. El objetivo principal va a ser simplemente, a continuación haré referencia, el de facilitar la negociación de este plan de reestructuración entre acreedor y deudor. Por tanto, partiendo de este principio debtor in possession, que se refleja en el artículo 5 de la misma directiva. Si acudimos al artículo 5 de la directiva, y en relación con estos planes de reestructuración, nos dice que los Estados deben velar para que el deudor conserve total o parcialmente el control sobre sus activos y sobre la gestión ordinaria. Por tanto, el hecho de que una sociedad inicie un trámite de comunicación de inicio de negociaciones con acreedores no debe implicar ninguna injerencia en cuanto a las facultades de administración y disposición. Ese experto en reestructuraciones no debe intervenir, no debe convertirse en el empresario, entre otras cosas porque el experto en reestructuraciones no es un empresario, es un experto en reestructuraciones en determinadas ocasiones respecto a determinados sectores. ¿Cuál es la función obligatoria de este experto en reestructuraciones? Que es una figura que se incluye en la directiva, que ha sido traspuesta. La función obligatoria es la de asistir al deudor y al acreedor en las negociaciones. Por eso se dice que viene a cumplir una cierta función de mediador y además participar en la elaboración del plan de reestructuración. Igualmente veremos también que tiene también la facultad o el deber de participar en la elaboración de informes, como pueden ser los informes de valoración de determinados activos. El experto en reestructuraciones se debe designar en todos los casos. La directiva ya nos da una pista. La directiva dice que no es obligatorio la designación de un experto en reestructuraciones, pero sí cuando un acreedor, cuando lo pidan los acreedores o el deudor, cuando pretendamos la suspensión de ejecuciones singulares que se están siguiendo contra el deudor, o también cuando se pretenda la extensión del plan de reestructuración a acreedores que no se han adherido al plan de reestructuración o incluso en contra de la voluntad de los socios. Y aquí es una cuestión muy relevante. Un plan de reestructuración ya nos está diciendo la directiva que puede imponerse en contra de la voluntad de los socios, aunque los socios no lo hayan aprobado en una Junta General. Y esto es un cambio de paradigma completo. En segundo lugar, el segundo principio que destacaría dentro de la directiva, a continuación del principio debtor in possession, es el principio consistente en que el derecho de sociedades debe de producir el menor número de injerencias posibles sobre los planes de reestructuración. Es decir, que los planes de reestructuración no deben verse en peligro como consecuencia de la efectividad del derecho de sociedades. ¿Y qué significa esto? Que puede ser que un plan de reestructuración se imponga sin necesidad de la aprobación de la Junta General de Accionistas. O también, por ejemplo, que se exijan menores quórum. Si un plan de reestructuración contempla
una conversión de créditos en acciones, que se exija por la ley en materia de insolvencias un quórum. Por ejemplo, la ley de sociedades de capital exige en el caso de ampliación de capital una mayoría legal reforzada. Pues la directiva viene a decir que es posible establecer una mayoría ordinaria. A continuación veremos cuál ha sido el resultado como consecuencia de la transposición. O también la directiva nos da la pista de que el legislador nacional, con la transposición de la directiva, podrá contemplar excepciones al derecho que tienen los accionistas de adquirir nuevas acciones con carácter preferente. Como bien sabéis, el artículo 96 de la Ley de Sociedades de Capital establece los derechos propios del accionista y entre estos incluye la adquisición de acciones con carácter preferente. Pues bueno, el legislador nos dice que se puede establecer también una excepción. Por tanto, ya hemos visto el principio de Directorio in possession y ese principio consistente en que el derecho de sociedades no debe afectar a la obtención de un plan de reestructuración. Vamos a facilitar las cosas para que sea posible alcanzar un acuerdo entre acreedores y deudor. Otro principio que sí que he observado y que entiendo que es relevante mencionar es, o más bien que principio, creencia, ¿no? Lo que viene a decir la directiva es que las pymes, que representan la gran mayoría del tejido empresarial, son unas empresas con unas características muy singulares, unas empresas que acceden muy tarde al procedimiento concursal, acceden con la gran mayoría de los activos gravados y que los costes del procedimiento para estas empresas son desproporcionados. Por tanto, el legislador, a través de la directiva, ya anunciaba a los Estados miembros que con la transposición de la misma se debía de pensar en un procedimiento especial para microempresas, a efectos de abaratar los costes. Vamos a ver cuál ha sido la consecuencia de la adopción de este procedimiento especial en la normativa española y las consecuencias sobre esos órganos de la persona jurídica, que lo vamos a ver a continuación. Dicho ello, y atendiendo ya al derecho español, la primera cuestión que cabe plantearse es la siguiente. ¿Existe realmente una modificación en cuanto a los efectos sobre los órganos de la persona jurídica? Si atendemos a los artículos que regulan efectos sobre la persona jurídica, en mi opinión creo que la redacción es prácticamente la misma. No hay ninguna modificación al respecto. ¿Esto quiere decir que la transposición de la directiva no haya tenido incidencia alguna en los órganos de la persona jurídica? En mi opinión, no. Hay incidencias y algunas de ellas muy importantes y relevantes. La primera de ellas, yo creo que es importante atender al escenario preconcursal, es decir, ese momento previo al procedimiento concursal en el cual el deudor va a intentar evitar el concurso de acreedores. En el artículo 214 se hace referencia a la posibilidad de que el deudor interese la designación de un experto a efectos de recabar ofertas de compra de unidades productivas. Y dice que las funciones de este experto será recabar ofertas de terceros para la adquisición, con pago contado. No voy a entrar al detalle, pero aquí tenemos ya delimitado que ese experto para la adquisición de unidades productivas en un escenario preconcursal no va a intervenir en las facultades de administración y disposición para nada. Simplemente es la función de recabar ofertas. Bueno, en lo que son las funciones han sido muy poco desarrolladas, posiblemente serán extensivas por parte de los protocolos de los juzgados de lo mercantil, pero la función es simplemente recabar ofertas. Por tanto, con esa designación, el deudor va a conservar sus facultades de administración y disposición. La segunda figura interesante que he considerado es la figura del experto en reestructuraciones. Es decir, previo a concurso se intenta un plan de reestructuración y se designa al experto en reestructuraciones. Quizá hayáis oído sobre el caso de Celsa, donde ya se ha designado un experto en reestructuraciones por parte del juzgado mercantil número 2 de Barcelona, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de este experto en reestructuraciones? Se dice que es negociar y elaborar un plan de reestructuración. Es decir, asistir en las negociaciones y en la elaboración del plan de reestructuración. De nuevo, no existe ninguna injerencia en cuanto a las facultades de administración y disposición. El deudor va a conservar las mismas. 679 limita esas facultades por parte del experto en reestructuraciones. Igualmente, como ya he anticipado, el experto en reestructuraciones también tendrá la función de emitir informes exigidos, como por ejemplo informes de valoración sobre la empresa, sobre la unidad productiva, sobre determinados activos. Otro aspecto relevante en ese escenario preconcursal son los planes de reestructuración. Y, en mi opinión, aquí es una de las modificaciones más relevantes que hay. El artículo 640 habla que será o afirma que en caso de que la sociedad esté en insolvencia actual o inminente, será posible que
se imponga un plan de reestructuración contra la voluntad del deudor, que viene en definitiva reflejada a través de la Junta General. Imaginemos un plan de reestructuración que contempla la conversión de créditos en acciones. Pues bien, esa conversión de créditos en acciones que requiere una ampliación de capital y que debe ser adoptada por la Junta General, aunque no sea aprobada por la Junta General, se podrá imponer. Es decir, se puede imponer la capitalización de créditos en contra de la voluntad del deudor. Y esta es una cuestión muy relevante y muy significante con la reforma. ¿Qué sucedía con el anterior ordenamiento jurídico, con la redacción del texto refundido previo a la reforma de la ley concursal? Era una posibilidad de incluir en un plan de reestructuración una conversión de créditos en acciones, pero no se podía imponer al deudor. Cosa distinta es que si el deudor no colaboraba en esa capitalización de créditos, pudiera tener consecuencias en la sección de calificación. Por tanto, es un cambio de paradigma. Ahora creo recordar que en la sección de calificación se elimina la referencia a que la no capitalización de créditos pueda suponer concurso culpable. Eso se ha eliminado y lo que se le concede a los acreedores es la posibilidad de imponer un plan de reestructuración de carácter forzoso. Y por último, en mi opinión también tiene una incidencia sobre esa facultad de administración y disposición del deudor, es la posibilidad que tienen los acreedores de interesar en ese escenario preconcursal la suspensión del concurso voluntario. Esto también es una novedad, es decir, ¿quién es el legitimado para presentar una demanda de concurso voluntario? El legitimado es, en definitiva, el órgano de administración o liquidador. Eso es así. Pues bueno, 612 permite a los acreedores suspender la solicitud de concurso voluntario, pero hay un matiz muy relevante, en tanto que el deudor haya presentado un escrito de comunicación del 586. Creo recordar que si vamos al 612, viene a afirmar, voy a leerlo, el 612 afirma, reconoce la posibilidad de suspender el concurso voluntario, pero afirma mientras estén en vigor los efectos de la comunicación. Es decir, en tanto que el deudor no ha presentado una comunicación de inicio de negociaciones, esa suspensión de la solicitud de concurso voluntario no debería de operar. Pero ahí tenemos, por tanto, una excepción de nuevo a esa legitimación activa para instar el concurso que corresponde a los administradores, en cumplimiento de un deber legal. Deber legal de solicitar el concurso en el plazo de 2 meses desde que conoce la situación de insolvencia. Puede llegar un acreedor y interesar la suspensión del concurso voluntario. Pero, en tanto, tú ya has presentado la comunicación de inicio de negociaciones. Por tanto, esto en la práctica puede llevar a estrategias de si presentamos el 586 o no lo presentamos. Otra novedad que he visto relevante es la relativa a las microempresas. No voy a entrar al detalle, pero sí que, en relación con las microempresas, se establece un procedimiento especial por la creencia que ya ha establecido con anterioridad de que son procedimientos muy costosos para este tipo de mercantiles, que ya llegan ya muy desgastadas al procedimiento concursal, y lo que se viene a establecer en el procedimiento especial para microempresas, que son aquellas empresas cuyos ingresos sean inferiores a 650.000 euros, con activos no superiores a 350.000 euros y con un número de trabajadores no superior a 10, lo que se viene a reflejar en el procedimiento especial de microempresas es la siguiente regla, que es un cambio igualmente de paradigma. Lo que se viene a afirmar es que el deudor va a llevar su propia liquidación, salvo que el deudor y acreedores que representen más del 20% del activo interesen el nombramiento de un administrador concursal. Por tanto, esto es una novedad total en comparación con el régimen anterior. Anteriormente, declarada la apertura de la liquidación, opera la suspensión de facultades de administración y, por tanto, es el administrador concursal quien va a liquidar el activo. Con la actual normativa, el deudor puede conservar sus facultades de administración y disposición, salvo que lo solicite el mismo deudor o acreedores que representen más del 20% la designación de un administrador concursal. El deudor es el que prepara, si no hay administrador concursal, el plan de liquidación y el deudor es el que realiza las operaciones de liquidación. Igualmente, en el escenario de continuidad, un escenario que no es de liquidación, de continuidad, la designación de un administrador concursal será única y exclusivamente en el supuesto de lo que le interese al deudor o acreedores que representen más del 20%. Y finalmente, en relación con el convenio de acreedores, ¿tenemos alguna novedad en relación con el convenio de acreedores? La legitimación activa corresponde al concursado
y a los acreedores que representen una quinta parte para presentar una propuesta de convenio, artículos 337 y 338. Esto no es ninguna novedad, pero sí que es importante que en un convenio de acreedores, a diferencia de lo que sucede en un plan de reestructuración, no te pueden imponer una capitalización de créditos, no pueden convertir tus créditos en acciones. Y así se deduce del 379 y 383. ¿Qué se dice en materia de convenio de acreedores? Que en caso de que la propuesta del deudor no resulta admitida a trámite, no resulta aceptada, se votará las propuestas de los acreedores, por el orden de aquellos acreedores que representen un mayor pasivo, y así de forma sucesiva. Pero esa propuesta de los acreedores se votará en tanto que haya sido aceptada por el deudor. Si no ha sido aceptada esta propuesta de convenio de acreedores por parte del deudor, la misma no puede ser impuesta. Es decir, por tanto, en un plan de reestructuración nos pueden imponer una capitalización de créditos, se pueden hacer con el control de la compañía, visto desde el punto de vista del empresario, te pueden expropiar. En un procedimiento concursal, a través de un convenio de acreedores, no te pueden expropiar. Y esto creo que es una cuestión que es muy relevante. No sé si es una falta de coordinación, no sé exactamente qué es lo que pretende aquel legislador, pero bueno, lo quería apuntar, ¿no? Y también, en justificación de que la propuesta de convenio de acreedores debe estar aceptada por el deudor, es que es un motivo de oposición. Es un motivo de oposición a la propuesta de convenio de acreedores que el deudor no la haya aceptado. Dicho ello, como conclusión es establecer la regla de la mínima intervención, el debtor in possession al cual hemos hecho referencia, la novedad importante con los planes de reestructuración forzosos y la posibilidad de que los acreedores te interesen en la suspensión de un concurso voluntario. En tercer lugar, el mayor control del deudor en la microempresa en liquidación. Y, finalmente, la no posibilidad de que te impongan un convenio de acreedores que, en mi opinión, desde el punto de vista práctico, puede tener una incidencia relevante. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Bien, pues agradecer a Jordi Ibiza su ponencia, también felicitarle por ella y felicitar a los tres, porque no sé si es que el cronómetro del iPhone imprime carácter, pero sabéis casi clavado, y voy a respetar los plazos, cuáles buenos opositores. Bien, pues entonces ya esto lo guardo. Pues, por supuesto, se abre el coloquio con la amenaza de siempre de que si no se pregunta, la mesa empieza a improvisar preguntas. A ver, ¿alguien que se anime? Bueno, la segunda amenaza es que quien no pregunte no sale de la sala. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por las ponencias, han sido interesantísimas. Y bueno, es que me surgen varias cuestiones. Al hilo de lo que comentaba Jordi respecto el asunto, creo que está bastante candente, el tema Celsa, respecto al tema de la aprobación forzosa del plan de reestructuración. A mí la cuestión que se me plantea es, no en este caso en particular, sino en general, pensando un poco en abstracto, habida cuenta de que efectivamente la regulación es diferente si estás en sede concursal dentro del convenio o si estás fuera en el preconcurso. ¿Qué ocurre cuando existe o si existe una concurrencia de planes de reestructuración? Y me explico, ¿qué ocurre si un acreedor se anticipa o bien interpone un acuerdo que difiere del contenido propio que presenta el plan que presenta el deudor? Aquí la operación no está clara, al menos la norma no lo regula. Entonces, bueno, no sé si los jueces en este caso decidirán un poco pues, con carácter analógico, aunque esa analogía yo no la veo por ningún lado, pero bueno, no sé qué opinión nos merece. Se la lanza a Jordi, pero por supuesto lo hago extensivo al resto de la mesa para que aporte su opinión. Gracias. Pues, muchas gracias por la pregunta, Carlos. A ver, pues una cuestión realmente complicada, ¿no? Porque efectivamente el texto refundido no te da ninguna solución y se puede dar la situación que los acreedores estén intentando imponerte un plan de reestructuración, tú presentas un alternativo y eso es una realidad que está ahí. De hecho, el otro día creo que Carlos Nieto planteó la cuestión y la duda sigue ahí. Respuesta clara creo que no hay, pero mi opinión al final se debería de atender a la mayor recuperación de los acreedores, que no hay más. Será una cuestión de prueba, de informes de expertos, a ver qué plan de reestructuración garantiza una mayor recuperación. Yo creo que iría por ahí. No sé, Sergio y Carla, ¿qué opinan? Yo la verdad es que me plantea la misma cuestión. O sea, que yo creo,
sea, la sensación es que va a ir los tiros por ahí, que probablemente, quizás incluso por analogía, quiero decir, pues pensarán, oye, ¿qué pasaría en un caso de convenios? O sea, si hay una propuesta del deudor, si hay propuestas de los acreedores, bueno, pues entonces probablemente la idea sería la que estaba apuntando Jordi, es decir, oye, ¿qué es lo que nos da más? Pues claro, al final, es decir, tendría que contar con el régimen de las mayorías que prevé, que ya es complicado, es decir, el régimen de las mayorías también, el tema de las clases y tal, y no sé qué, pero bueno, probablemente van a ir los tiros por ahí, es decir, porque al final lo que está, es decir, claramente el objetivo de la ley es favorecer una solución preconcursal, entonces, bueno, todo lo que sea, o sea, nosotros ya vivimos, que todos los que ya peinamos canas, desde que apareció la ley concursal, pues ya hemos visto soluciones o sea, soluciones que, o sea, no sé si lo recordáis, pero al principio iba como muy pegadito al texto y de repente las soluciones no tenían nada que ver con lo que decía la ley concursal. Entonces yo creo que los tiros van a ir por ahí, pero es verdad que no hay una solución legal. Bueno, no sé tu opinión, casi te la... Casi. Sí. Más preguntas. Bueno, yo tengo preparada una para cada uno, para que no se ponga nadie celoso. Y luego tengo una para los tres, que no tiene mucho que ver. No, sí tiene que ver, no tiene que ver. Lo digo porque los tres tenéis actividades docentes, ¿no? Y esta segunda, que la dejo para que la vayáis pensando, no se me ocurrió a mí. Otro día en una cátedra, vamos, pues uno de los catedráticos que estaban en la comisión que se llama evaluadora, en mis tiempos tribunal, cuando el ya catedrático pues exponía el programa, claro, seguía en la explicación lo de la ley, ¿no? Libro primero, el concurso de acreedores, libro segundo, del derecho preconcursal. Joder, no debería ser al revés. Yo entiendo que hay que hacer la ley, claro, los artículos mejor ponerlo al final, pero bueno, esto la pensáis y luego la contáis. Bueno, vamos a ver, entonces, yo empiezo por Sergio. A ver, Sergio, si yo he entendido bien, hay acción individual de responsabilidad, ¿correcto? Sin embargo, no hay acción individual de responsabilidad por deudas. ¿Lo he entendido bien? Efectivamente, así, o sea, en el concurso. En el concurso. En el concurso. ¿Y eso no es un poquito coherente? O? Claro, eso es, a ver, o sea, que decir, es bastante coherente. O sea, que decir, dice, bueno, no plantea problema porque cuando te lo explican te dicen, hombre, claro, la acción individual es normal que no resulte afectada por el concurso porque, bueno, en definitiva va a pagar un patrimonio que no es el patrimonio concursal y le va a pagar a un patrimonio que no es el patrimonio concursal, que es el patrimonio del tercero perjudicado. Es decir, hay que pintar el concurso. Pero claro, por esa misma regla de tres tenemos que decir, bueno, y el tema de la responsabilidad por deuda, bueno, pues paga la deuda, en lugar de pagar la social, lo paga el administrador, no lo paga el patrimonio concursal. ¿Por qué en ese caso se suspende y no del otro? El argumento que se utiliza es decir, hombre, ya, pero es que en definitiva se va a pagar una deuda que está reconocida en el concurso, pero es que eso mismo se puede conseguir a través de la acción individual. Entonces, y el problema, ¿por qué se ha coordinado, se ha tratado de coordinar la acción de responsabilidad por deudas con la responsabilidad concursal? El planteamiento al final es porque hay que preservar el patrimonio del administrador, porque el patrimonio del administrador en definitiva pudiera tener que responder de los perjuicios ocasionados a la masa o podría tener que responder de las deudas que están en la masa pasiva a través de la acción de cobertura. Entonces hay que preservar el patrimonio y no podemos permitir que un acreedor cobre antes que otros por el mero hecho de que vaya más rápido y se dirija contra el administrador. Esa es un poco la finalidad del régimen que se ha establecido para la acción de responsabilidad por deudas. Pero es que ese mismo argumento se puede utilizar perfectamente a la acción, o sea, se puede trasladar a la acción individual, porque es posible que a través de la acción individual un acreedor consiga cobrar su crédito insatisfecho, que lo vestirá de infracción del deber de diligencia del administrador, de responsabilidad y tal, pero en definitiva lo que va a cobrar es el crédito y lo va a cobrar contra el patrimonio del administrador que puede estar afecto, entre comillas,
a las responsabilidades derivadas del concurso. Entonces sí, es muy incoherente. Y plantea además problemas, es decir, hay bastante jurisprudencia del Supremo sobre el tema. Carla, que no lo ha mencionado, pero se lo tengo preparado, porque nadie, o yo no me entero bien, nadie ha hablado de este nuevo concurso sin masa, donde puede incluso o no haber admisión concursal. Los abogados parecerá fatal, claro. ¿No? Bueno, tú, lo que opinas en general, ya estoy. Sí, es que creo que es un tema que seguramente tengamos varios de nosotros encima de la mesa ahora mismo ejerciendo. Nos hemos quedado de repente sin el concurso express al que veníamos acostumbrados. Nos encontramos con la posibilidad de presentar una demanda de solicitud de concurso sin masa, y el planteamiento que nos hace la ley es: usted presente el concurso, presente su demanda indicando que no tiene una insuficiencia de masa de verdad. Se produce la declaración de concurso, se va a hacer una publicación en el BOE de esa declaración, se va a hacer un llamamiento a los acreedores que representen, o al acreedor que represente el 5% del pasivo de ese acreedor, de ese concursado, y se va a poder pedir que se nombre administrador concursal, pues a los efectos de que determine, si emita un informe, y a los efectos de que determine si hay acciones rescisorias que se puedan hacer, concurso calificado de culpable, etcétera, etcétera, unas cuestiones tasadas. Si nos vamos al artículo 465, vemos los motivos por los que se puede concluir un concurso, que entre ellos está la verificación de la insuficiencia de masa en cualquier momento del procedimiento. El concurso se concluye por auto. Si nos encontramos en el supuesto en el que hemos solicitado la declaración de concurso a nuestro cliente que no tiene masa, ninguno de sus acreedores solicita que haya un administrador concursal que verifique nada, pasan los 15 días y tampoco tenemos auto de conclusión, nos hemos quedado sin el concurso express. Esto Carlos también lo comentaba el otro día. Tenemos que deducir de la ley que finalmente se nos va a concluir, pero lo vamos a pedir nosotros. El deudor va a tener que solicitar expresamente que se declare el auto que concluye el concurso. Es que está esto un poco regular. Hay un agujero ahí. Hay un agujero, absoluto, sí. absoluto. Uno lo lee y cuando acaba de leerlo dice... Y vas buscando artículos, vale, vas de un lado para otro y no encuentras la respuesta. Los acreedores no piden nada, entonces se queda ahí. Y solamente, además es que en el artículo 37 ter lo que se pone es que el auto de declaración va a contener la propia declaración de concurso, va a definir el pasivo del concursado sin más pronunciamientos, o sea, absolutamente nada más. No sé muy bien, me imagino que esto es como la pregunta anterior, ¿no? Sobre la marcha entre los operadores jurídicos vamos a ir definiendo, decir, pero o sea, si no hay, justicia rogada, yo si creo. Si transcurren los 15 días y nadie ha... nos tocará pedirlo y concluido, sí. Y ya está, y cancelará la sociedad registralmente y vamos, lo mismo de antes, pero tendrán que construirlo, sí. Totalmente. Yo sigo preguntando, verán que me gano el sueldo, ¿no? ¿Nos pagan algo? No. Vamos a ver. Bien. Pues Jordi, has citado todas las novedades. Yo, por supuesto, pregunto, porque yo lo he ojeado. No vivo de esto, gracias a Dios, porque esto es un... Y además, como esto va a la enésima, bueno, n-1, reforma, cuando, si os acordáis de las matemáticas, cuando n tiende a infinito, pues esta es la n-1, o sea que habrá más reformas. El tema de las microempresas. Eso sí que, bueno, me interesa porque, entre las cosas, pues bueno, pues es un cliente más habitual. Nosotros, los notarios, suelo decir que somos también acreedores de la masa. No nos pagan ni el poder papelitos. Entonces yo renuncio, con tal de no tener que hacer papeles, yo renuncio a los 50 eurillos que me cuestan. Bueno, en el caso de las microempresas, ¿lo he entendido bien o la liquidación queda en manos del deudor? Sí, efectivamente, así es. Con el actual procedimiento, a ver, en primer lugar, las microempresas, ¿qué son? Las microempresas son empresas cuyos ingresos, bueno, viene a decir en lo que es el texto refundido, que la media durante el último ejercicio de trabajadores no sea superior a 10, que los ingresos no sean superiores a 750.000 euros y finalmente que los activos no sean, o bien que los activos no sean superiores a 350.000. Por tanto, gran parte del tejido empresarial viene representado por estas microempresas. Lo que viene con el fin, ¿no? Con el fin de
de algún modo simplificar costes y reducir, bueno, simplificar el procedimiento y reducir costes, que no sabemos si se va a conseguir la finalidad o no, lo que hizo el prelegislador fue excluir la necesidad de abogado y procurador, pero también la necesidad de designación de administrador concursal. Ahora se ha rectificado, se incluye la necesidad de que exista abogado y procurador, pero se sigue manteniendo que la designación de un administrador concursal no va a ser obligatoria en todos los casos, como pasaba con el anterior régimen, sino que se va a dejar en manos del deudor la designación de ese administrador concursal o acreedores que representen un 20%. Pero la cuestión es que esos acreedores que representen un 20%, si deciden solicitar la designación de administrador concursal, deberán de costearlo. Con lo cual los acreedores, la gran mayoría, no van a estar dispuestos a costear a ningún administrador concursal. Acudirán a otras vías, a efectos de recuperación, pero yo dudo de que en los procedimientos para microempresas termine designándose a un administrador concursal, con lo cual efectivamente si hay que formalizar alguna venta ante notario, pues será el administrador societario quien esté legitimado para representar a la mercantil en cuestión. No habrá administrador concursal, salvo que se haya designado. Que antes, Carlas, tú has dicho que si no interviene el administrador concursal no accederá a ningún registro, ni autorizará previamente al notario. Me imagino. Ya, pero no ha sido directamente el registro, pero oye, paso previo. Y ya pues no sé qué contaros. A ver, vosotros sois 3 abogados en ejercicio y aquí también, y ahora que no nos oye ningún juez, esto, ¿cómo lo veis de operativo al margen de tanta comunicación que creo que hay, telemática y estas cosas? Yo es que en mis relaciones con los juzgados no sé qué tal funciona el ExNet, pero el resto de las mías por lo menos son por tan, con espacios de contestación que se miden meses y bueno, como no te os diré que hace poco, oiga, es que hace un año le mandamos un escrito y ustedes no han dicho nada. Y ¿cómo? Pues no han dicho nada. Joder, si hace un año les mandé un burofax. ¿Y qué decía el burofax? Leches, pues si no lo han recibido ustedes, pues os envío. Vamos, vengo a decirte que todo esto está muy bien, pero que luego al final pues hay unos medios, hay que decirlo, económicos, medios técnicos, medios humanos, capacidades técnicas, vosotros dos sobre todo, tú Sergio también, aquí el más viejo soy yo. Por eso no me he movido, ¿verdad? Tú tienes forma física, está mejor. Yo tengo más canas, pero tú tienes más canas. Pero quiero decir que yo en muchos sectores no veo una gran, no sé cómo llamar, receptibilidad a toda esta metodología tecnológica, que no lo digo por notarios, que creo que estamos punteros al respecto. ¿Cómo veis la aplicación práctica de esta reforma sustancial? A ver, vamos, la sensación que tenemos, y vamos, no sé si, pero hablándolo con los jueces y viendo un poco lo que hay de verdad detrás de la reforma, por ejemplo, el tema de las microempresas. ¿Qué pasa? Que la inmensa mayoría de los procedimientos, que ahora yo ya no sé cómo llamarle, que es decir, los procedimientos van a ser procedimientos de microempresas. Y entonces ahí, pues claro, va a ser todo por medios telemáticos, con modelos normalizados. Entonces la sensación que da es que el concursal que conocíamos pues se va a restringir a muy pocas empresas en realidad, y lo demás van a ser como tramitaciones, ¿no? O sea, hay que decir un poco la sensación además modelo estándar, vamos. Modelo estándar, y lo demás claro, ¿dónde se atascan los juzgados y los concursos pueden durar miles de años? Es decir, en la liquidación. Entonces la liquidación es una cosa que se apaña el deudor con los acreedores, entonces salvo que el 20% no sé qué, pues pida, y además claro, tienen que pagar los honorarios de la administración concursal, y además, claro, eso no lo va a pedir nadie. Entonces, da la sensación de que es una forma, bueno, pues como ir aparcando empresas, porque hablándolo con muchos jueces lo que te dicen es, bueno, esto nos vamos a convertir en tramitadores, es decir, en tramitadores telemáticos, es decir, y lo que es el concursal de verdad, pues se va a restringir creo yo, vamos, no sé, o sea, no sé vuestra opinión. Y luego el tema telemático, y luego también hacen falta medios, pero más que medios de muchos jueces, medios de una oficina judicial potente, que es lo que no tienen. O sea, lo que se quejan es que no tenemos funcionarios, no tenemos tal, para que esto funcione bien y sea rápido efectivamente y tal, pues hacen falta unos medios que por decreto no existen. O sea, que decir, la ley concursal nos la crea. No sé, un poco... ¿Los demás cómo lo veis? Yo, en mi opinión, creo que puede pasar un poco como con los monitorios, que sí. Existen los formularios, que para aquel que le venga bien el formulario lo hará y poco más. Sí.
Y para aquel que le preocupe un poco el desconocimiento que esa persona pueda tener sobre esa materia, sí que puede contratar a un externo, una asesoría, a un abogado X, a que le pueda ayudar, que aunque esté en un caso más alejado, porque ya no es algo judicial, sí que pueda prestar ese servicio profesional. Eso por una parte. Y luego por otra, estoy con Sergio, hace falta mucha modernización todavía en cuanto a tecnología, porque en la última reforma, en la que entró en vigor el 26 de septiembre, se habla de cuestiones de diagnóstico de salud para las empresas, se habla de formularios que tienen que entrar en vigor todavía para todo el procedimiento de microempresas, tanto como para la gestión como para el impulso procesal del procedimiento. Se habla de planes de simulaciones, de planes de pagos, se habla de un montón de cosas que creo que si realmente las utilizamos bien y sobre todo las damos a conocer, podemos ser capaces de desvincular un poco lo que es el derecho concursal de la pérdida absoluta de reputación de las empresas que van a concurso. Pero hace falta que todos los que operamos en este mundo nos pongamos las pilas y vayamos en la misma dirección, porque si no, esto se va a quedar otra vez en lo mismo. Pero yo la sensación es que se va a producir una degradación, quiero decir, bueno, pues van a ser como soluciones rápidas para... Quiero decir, hay que tener en cuenta que las microempresas, estamos hablando de una facturación, si no recuerdo mal, de 700.000 euros, con un pasivo de no más de 350.000 y menos de 10 trabajadores. Claro, en esa situación, ¿cuántas empresas hay en España? Muchísimas. Es decir, en la Comunidad Valenciana, muchas. Y todo lo que rebase ese umbral, entonces sí, ahí estaremos hablando ya del derecho concursal. Lo otro son soluciones pues un poco estándar, o sea, para quitar trabajo a los juzgados, básicamente. Quizás, también tengo que decir una cosa, igual se consiguen más cosas por ahí que de las que están consiguiendo ahora, porque ahora son auténticos morideros de empresas, que decir, porque al final choca con la incapacidad del juzgado de tramitar y tal, entonces igual al final el resultado es mejor. Y bueno, y luego el tema de los planes de reestructuración, pues ya veremos, pero de momento es un follón, o sea, de momento es muy complicado, o sea, es una cosa que técnicamente y no está todo, y no da la impresión de que esté todo bien preparadito, y bien, o sea, hay muchas lagunas. Una es la que te acabas de comentar, pero hay muchas cuestiones que van a ser, que plantean muchas dudas en la aplicación. Entonces la intención es muy buena. La intención es darle a esto un poco de vidilla, o sea, que sean los procesos más rápidos, sobre todo menos costosos. Y igual el resultado al final es mejor, pero no lo sabemos. Vamos a ver, dependerá un poco de los medios y de la seriedad también con que hagamos las cosas. Yo a raíz de lo que has dicho hago una reflexión a los tres en la sala, que nos dedicamos al derecho mercantil. Tú has utilizado un término, es una degradación del derecho concursal, es el mismo término que utilicé yo hace pocos días aquí en un congreso de negociación mercantil, refiriéndome al derecho societario. Y a través de la ley Crea y Crece, o como narices se llame, con sociedades con capital social €1, que ya me muero la risa, y con que todo lo que pueda vaya por CIRCE, que es formularios, estatutos tipo, que si los conocéis pues son para morirse de risa. Es decir, yo empiezo a pensar que lo que quieren más que operadores jurídicos, otros como abogados y yo como notario, lo que quieren son tramitadores. Sí, exactamente. Sí. Entonces, pues igual que efectivamente aquí pues el derecho concursal pues han quitado una parte muy importante a través de las microempresas y los modelitos, pues claro, en el ámbito de derechos sociales, que a los que nos gusta, pues que le diga, pues me parece que cosas más divertidas, que organizar la forma de administración, o la junta, yo qué sé, las comunicaciones telemáticas, que modelito de cree usted una empresa. Yo he hecho ya, aquí no que importa, igual que ya hace mucho tiempo que dije que dejamos hace tiempo de ser personas para ser exclusivamente contribuyentes, y por eso tenemos un NIF, pues en las sociedades digo lo mismo, es decir, aquí importa un comino una sociedad, lo que importa es tener un NIF para empezar a operar, sin perjuicio que estoy esperando que alguien me diga qué se hace en este mundo, no en este país, en este mundo, con €1. Con €1. Con 1 y con 3.000 tampoco. Pero bueno, no sé cómo decirte. La verdad es que es una de coña. Es decir, soy accionista, soy socio de una limitada y tengo una participación de 10 céntimos.
Si esto de los céntimos hasta deberíamos ir quitándolo. Yo que usted que vivía en el 80, Bueno, 80. Lo que pasa es que al final el capital no cumple ya ninguna función. Es que efectivamente es el cumplimiento de normal. Debe tener un capital, porque hay que pone ponerle algo, un pero- euro, pues no, ponga 0, puestos a poner. Pero efectivamente, el capital como garantía. Como una, capital. yo ahora que han puesto, que por cierto no lo han transpuesto, porque aquí lo de la información mercantil gratuita, lo mínimo que debería ser accesible, yo ya suprimiría el capital directamente. No lo digo claramente, porque yo soy de los usuarios del registro mercantil para temas personales, ya no para temas profesionales. Mire usted, ponga una casilla que se llama fondos propios. Es decir, esta es la tarjeta de presentación. Capital social no vale para nada. A mí póngame fondos propios. Porque cuando nos dedicamos a liquidar sociedades, pues, con constructoras, promotoras, yo veía todos 3.000 euros, 3.000 euros, digo, mire usted, es que esto no es serio. O sea, a mí alguien me va a hacer una contratación en mi despacho, de lo que sea, y me plantea un presupuesto de 5, 10, 15.000 euros, lo que sea, me voy al mercantil y pido sus cuentas anuales. Y como sus fondos propios no superen el doble o el triple de lo que va a hacer, es que directamente no contrato con ellos. Sí. Que debería ser una cosa, es decir, oiga, mire usted, es que esto no es serio. Pero el tema de la causa de responsabilidad por no disolución y la obligación de disolver en función de la cifra de capital, es que ya desaparece. O sea, que Sí, desaparece. No tiene ningún sentido. O sea, que no... Sí, ha sustituido el sistema que nunca, yo no lo he visto, lo he visto en la escritura de un compañero, jamás lo he hecho de la mal llamada fundación sucesiva. Sí. Pues por este modelo, que además, vamos a ver, que somos profesionales, como digo yo, crear una sociedad con 3.000 euros, 10 sillas, 3 ordenadores y 2 mesas. Vamos a ver, hay que decir que es que cuando uno quiere construir una sociedad no quiere poner un duro, tan sencillo como eso. No hay que tampoco, es decir, tampoco no es que me parezca serio, pero que vengo a decir que, bueno, pues a no ser serio, pues parece hasta un poquito más de ¿no? Vamos, que coincido contigo con la muerte del derecho concursal, en la muerte de tus sociedades, y yo tengo la suerte respecto a vosotros, que soy mayor, y con algo de suerte me voy antes de tiempo y que se vayan a hacer la mar, porque la verdad es que esto es para ayudar. Ya si te digo, ya como economista, yo me muero de risa, claro, cuando veo capital social de €1. Bueno, anímense, señores, que no se han ganado ustedes la merienda. ¿Hay merienda? Menos mal. Buenas tardes. Lo primero, enhorabuena a los 3 ponentes. Muchas gracias por las explicaciones que nos habéis dado de esta nueva ley concursal, que habrá que ir desgranando poco a poco en la aplicación práctica. Tengo una pregunta para la mesa, en general, para cualquiera de los 3. Y la hago en relación con el tema de la ponencia, ¿no? Los efectos del concurso sobre los órganos de la persona jurídica deudora. Con la anterior ley concursal, cuando se empezó a aplicar, los jueces eran muy reacios a que los administradores concursales pidieran culpabilidad de los administradores. Yo incluso recuerdo jueces que decían explícitamente, como me pidas una culpabilidad, no te vuelvo a nombrar como administrador concursal. Esa tendencia ha ido cambiando y ahora pues, es mucho más frecuente esa culpabilidad. Pero, bajo mi punto de vista, la nueva ley concursal va a dejar a muchos acreedores absolutamente insatisfechos con las posibilidades de recuperar un solo euro, cuando ya está mucho más en manos del propio deudor el devenir de lo que va a ser su concurso, sobre todo en microempresas. ¿Pensáis que el acreedor que, o bien por despecho, por sentirse que no va a cobrar un solo euro, o porque no va a tener otro mecanismo jurídico para hacerlo, va a empezar a utilizar más otras vías del derecho, como puede ser, por ejemplo, el derecho penal, para poder cobrar algo de esos concursos que van a literalmente pasar sin pena ni gloria, sin ninguna posibilidad de recuperación? ¿Creéis que vamos a tener muchos más asuntos externos al concurso que van a tratar de suplir las pocas intervenciones que tienen a los acreedores para cobrar su deuda? A ver, o sea, depende. Yo creo que eso lo ha visto venir el Tribunal Supremo, Es decir, al menos en materia de responsabilidad o sea, lo que son acciones de responsabilidad de administradores. A ver, yo he empezado la exposición diciendo, oye, ¿recordáis que el día 30 de junio de tal acabó la moratoria? Y claro, ¿qué es lo que pensábamos todos? Como no, o sea, ahí el tema no era ya que no se podía
decir, que la responsabilidad concursal no se podía reclamar, es que no podía haber concurso. O sea, es que no se declaraban concursos porque nadie lo pedía, que voluntariamente. Entonces lo que pensábamos es, eso va a hacer que rebroten las acciones de responsabilidad contra los administradores. O sea, va a provocar dos cosas. Una, que se van a hacer muchas animaladas, perdonad la expresión, como nadie me puede pedir el concurso, pues yo mientras tanto voy contratando en situación de insolvencia y tal, y eso daría lugar a acciones de responsabilidad y sobre todo acciones penales, delitos de estafa. O sea, yo he tenido varios, es decir, se plantean querellas por estafa. El supuesto es idéntico al de la contratación en situación de insolvencia, que es reclamable a través de la acción individual. Entonces, ¿es posible que eso provoque un repunte? Puede ser, pero yo la sensación que tengo es que los tribunales también lo van a frenar, bastante. Y lo digo porque hay dos sentencias del Tribunal Supremo, yo iba a citarlas antes, lo que es que como iba un poco justo de tiempo y tal, pero el Tribunal Supremo, la línea que ha seguido ya con la acción individual de responsabilidad, pero que eso es extensible también al ámbito penal. Oiga, usted no me pida una responsabilidad individual cuando realmente el problema es la grabación, la producción o grabación de la insolvencia. Váyase al concurso y pídalo ahí, ¿vale? Eso en el ámbito civil, que son un poco más finos. En el ámbito penal, bueno, pues tú ya sabes, ¿para qué presenta uno una querella por estafa? Pues muchas veces para forzar una negociación. Esto lo sabemos todos, ¿no? Quiero decir, pero la sensación es que en cuanto huela un poco a insolvencia, y esto es lo que dice, por ejemplo, la sentencia del Supremo, la de 5 de noviembre del año 2019, pero hay unas previas del año 2016, lo que está diciendo es, oiga, si esto va a acabar en un concurso o huele a problema colectivo, o sea, no es que a usted le hayan perjudicado, sino que en realidad es que la compañía ha dejado de pagar a varios acreedores, vaya usted al concurso. Entonces el problema que tenemos es que en el concurso, si es de microempresa, olvídate. Y si no es de microempresa, sí que es cierto que han habido modificaciones en la sección de calificación, por ejemplo, en la línea de legitimar a los acreedores, que antes no existía. O sea, al Ministerio Fiscal lo han apartado. El Ministerio Fiscal ya no tiene facultades en la sección de calificación, salvo si ve que puede haber delito y tal, y son los acreedores los que realmente van a ejercitar la acción. Entonces yo, la sensación que tengo es, ¿la sección de calificación se ha devaluado? Yo creo que no, pero en los concursos, que sean concursos de verdad. No sé si tenéis la misma sensación, pero yo, vista la ley, digo, uy, esto, o sea, porque si recordáis en las secciones de calificación que hemos tenido, quien hay normalmente por detrás es un acreedor pinchando en la mesa de concurso y diciendo, oiga, apunte ahí. Pero es que ahora ya no va a ser eso, ahora es que el propio acreedor puede presentar un informe, el propio acreedor cabreado, o que tiene información, y probablemente hay veces que tiene más información que la administración concursal, es el que va a presentar el informe de calificación y su informe va a haber tanto como el de la administración concursal, va a ser como una especie de demanda. Entonces no tengo la sensación de que eso vaya a ir a menos. Lo que sí que puede pasar es que haya menos concursos de esos en los que haya una tramitación normal, en fin, eso es un poco lo que puede suceder. Vamos, no lo sé, Benjamín, si... Sí, no, yo estoy de acuerdo. Lo que veo es que hay ahora más desprotección sobre el acreedor en muchos concursos, sí, que no van a tener ningún mecanismo intraconcursal para satisfacer ni siquiera una parte pequeña de su crédito. sí. Y probablemente quieran buscarlo fuera, extraconcursalmente. Sí, yo pienso que sí que va a haber un incremento. Yo en mi opinión sí que puede haber, sobre todo por eso, ¿no? Porque en definitiva el deudor es el que se va a encargar de la liquidación. ¿Y qué vas a hacer? El deudor ha liquidado, ¿cómo vas a...? Pero eso en microempresas. en microempresas sí. En ese ámbito, sin lugar a dudas. Yo sin duda alguna. Y es cierto que como decía Sergio, ahora los acreedores pueden ser parte, es decir, ya no son coadyuvantes, ¿no? Como eran antes, Sí. ahora pueden constituirse como partes, presentar realmente una demanda de calificación culpable, pero yo creo que está muy devaluada, ¿no? La sección de Pero calificación. fijaros un poco el cambio de paradigma que se ha producido. En los supuestos de microempresas, esto va a ser formulario, pim, pam, pam, fuera. Es decir, y durará más o menos en función de la tramitación que tenga la oficina y tal, y además la liquidación la llevará el propio deudor. Pero fuera de ese ámbito... ¿Tú crees que será formulario pim pam? No, o sea, no creo. Yo creo que no va a ser tan ¿Por fácil. qué? Pero además es que venimos de un momento en el que hemos estado muy quietos por una moratoria concursal impuesta, Sí. que eso ha producido que mucha gente, muchos acreedores hayan retenido su calentón, perdóname la expresión. Claro, o sea, el tema del COVID va a provocar eso. Claro, O sea, entonces, que en el momento en el que parecía que se les iba a permitir accionar, de repente se han encontrado con una ley que por ahora no les permite hacer nada
porque hasta el 1 de enero en teoría tampoco va a entrar en vigor la parte de microempresas, pero es que cuando encima se les va a permitir, tampoco se les va a permitir porque el procedimiento parece que les aparta. Vale, pero distingamos los dos ámbitos. Es decir, en claro, ese sí, ámbito, sí, yo hablo de microempresa. En la ese parte de concurso vale. puro y duro estoy totalmente de acuerdo En ese ámbito, contigo. ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar, primero, con que efectivamente el acreedor no va a encontrar más, remedio. claro. Segundo, que no sé si tuviste la misma sensación, yo la tuve, o sea, cuando era una moratoria que la prorrogaban y dices, Dios mío, lo que tiene que estar pasando. O sea, quiero decir, y probablemente pues van a haber muchos supuestos de responsabilidad, con toda la razón del mundo, que solo se van a poder, solo van a encontrar cauce a través de las acciones de responsabilidad, solo, o a través del ámbito penal. Sí, sí. Pero luego, en contraposición, y es una cuestión que quería plantear también, fuera de ese ámbito, digamos que ahora tenemos como tres segmentos. Es decir, tenemos el segmento de las microempresas, tenemos el segmento de las pymes, las que facturan, no recuerdo ahora exactamente, son menos de 49 trabajadores, facturación, si no recuerdo mal, 10 millones, o sea, no me acuerdo, pero... Y luego tenemos el segmento que está por encima. El segmento que está por encima, el dueño es el acreedor, que es decir, va a poder imponer planes de reestructuración incluso a los socios, la sección de calificación la tiene para él. O sea, creo que se van a producir fenómenos muy extraños, porque en ese segmento intermedio, que no son ni microempresas, ni son empresas que no sean pymes, en el segmento de las pymes, ahí sí que hará falta el consentimiento de los socios para la imposición de medidas de capitalización, etcétera. Pero fuera de eso, son los acreedores los que van a mandar los planes de reestructuración. Eso por un lado. Luego, en el tema del convenio de acreedores que comentabas antes, es verdad que la propuesta del acreedor requerirá el consentimiento del deudor, pero una vez lo tenga, es decir, si se ha establecido una capitalización, no hace falta acuerdo de la Junta General. Entonces, ¿quién tiene que aceptar la propuesta de convenio? ¿La Junta o el órgano de administración? Porque si la propuesta la acepta, la competencia para representar al deudor la tiene el órgano de administración, no sé si veis un poco el planteamiento. Al final son los administradores de la compañía deudora los que podrán aceptar una propuesta de convenio que implique una capitalización forzosa de los créditos, aunque los socios no quieran. Entonces, vamos a encontrarnos ahí con... Va a ser interesante, pero va a ser interesante pasado ese segmento. En ese segmento probablemente vayamos a lo que tú estás comentando, acciones de responsabilidad, etcétera. Más cuestiones, porque esta es una mesa que se retroalimenta. Sí, estamos... ¿Cómo planteamos más problemas nosotros? Sí. Porque, Sí, yo quería plantear otro problema, pero bueno... No, Sergio, aprovecha que estos chicos están un poco... No, o sea, yo también, o sea, con el tema de otra de las cuestiones que va a pasar un poco desapercibido, pero esto no es de la reforma, es el tema de la retribución de los administradores en relación con las prestaciones de alta dirección. Entonces, fijaros un poco la diferencia que hay. O sea, si tú tienes, si eres administrador, pues el juez del concurso puede coger y decir, fuera la retribución, o te la bajo por no sé qué, o la suspendo, ¿vale? O sea, entonces ahí se plantea una cuestión que es interesante, que es, si eres alto directivo, pero no eres administrador, entonces sí, te pueden suspender o pueden extinguir el contrato, pero ojo, tienes derecho a la indemnización que se haya pactado. Entonces, normalmente ahí lo que sí que dice la ley es, bueno, ya, pero se puede moderar el típico paracaídas, o sea, el típico pacto indemnizatorio, se puede moderar, se puede posponer el pago de la indemnización a la sección de calificación, pero tienes derecho a la indemnización. Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿y qué pasa con el consejero delegado? Tema del famoso 249, con el contrato que ya no es un contrato laboral, sino que es un contrato que además está sujeto a los estatutos, es retribución pura del administrador. Pueden coger y decir, fuera, incluido pacto indemnizatorio, o sea que entonces, claro, yo si fuera asesor de una compañía que va a concursar en situación de insolvencia probable, que sea de los 2 años siguientes, le diría, oye, nombra no sé quién como consejero delegado y te colocas tú como director general, es decir, por ejemplo, o sea, es un tema que también ya ha dado algunos problemillas ya, y a mí se me ocurre esto, ya no se me ocurre nada más. La retribución de los administradores concursales, como no soy, ¿cómo queda? Hazme cambios. Yo ahí ya, como no soy administrador concursal, y es un tema que no me toca de lleno, yo lo paso a... Pero vamos, yo creo que está con el tema del arancel,
está pendiente de Estamos aprobar pendientes del reglamento. de aprobar el reglamento, que no, años, sí. ese que no se aprobó desde el año Sí, nunca 2011 o 2011, ¿no? Buah, No, no llega. eso es muy Se reciente. tenía que haber aprobado el reglamento, sí, sí. Entonces estamos todavía con la normativa de administración concursal anterior o del año 2011, porque no entra en vigor el reglamento este que tenía que haber aprobado él. Creo que se rebaja el límite, ¿no? De 1,5 millones a 1 Sí, millón. sí. Te sancionan si el procedimiento se retrasa en liquidación Sí, más de 6 sancionan por meses. todo. Bueno, no os quejéis que la anciano también es del 89. Bueno, señores y señoras, lo que sea. ¿Alguna cuestión? Alicante, que veo que hay alguna pregunta desde la sede. Bueno, pues si ustedes no quieren más, yo no sé, si contemos un chiste, no sé qué vamos a hacer, ¿no? Damos por cerrada entonces la sesión. Gracias por su asistencia, no puedo decir por sus preguntas, porque no, veo que están un poquito decaídos. Hombre, aprovecha. Coño. Aquí no se sanciona a los que preguntan. A ver cómo consigo transmitiros esta pregunta, porque tiene una cierta complejidad y es una historia real. Mi tío era propietario de una sociedad unipersonal, dueño del 100% de las acciones, y pues hace 5 meses ha faltado, ha estirado la pata, la palma, y deja como sucesores a 2 hijos de 4 años, hijos por gestación subrogada. Joder. Tiene pasaporte americano. Bueno. Y el caso es que no pueden nombrar un administrador de la empresa y la empresa a cada día que pasa va generando deuda, porque esta sigue funcionando, pero claro, sin una persona como mi tío, un gran empresario que levantaba el país cada día, al frente de la empresa, pues está en declive y va camino al concurso. El problema es que no se puede hacer la declaración de sucesiones porque los herederos universales, los hijos, no tienen DNI todavía, y han intentado pedir prórroga, pero no la admite el sistema porque el sistema pide DNI, pero tienen pasaporte americano. Y tampoco se les puede empadronar porque no tienen tutor, están en desamparo. Entonces es como si no existen. Y entonces hay problemas, por ejemplo, para declarar el IVA del trimestre, porque no lo puede hacer nadie. Entonces, yo quería saber, una pregunta para todos vosotros, ¿cuál sería vuestro proceder o recomendaciones para un caso como este? Es una pregunta para Ubaldo, yo creo. No, le te iba a preguntar si no hay alguna complicación más que te pueda ocurrir. Sí que hay. A ver, pues, La empresa está en Granada. cerca de la Alhambra, pero bueno, eso supongo que tenemos que no son Los hermanos viven, mi padre en Valencia y los otros dos en Ibiza y Marbella. En Marbella están los niños, entonces hay problemas también de jurisdicción. Joder. Pues claro, eso complica la situación también. Vamos a ver, pregunto, ¿los dos niños tienen madre? No. Era gestión subrogada, tienes razón. Gestión subrogada en Estados Unidos, porque España no es admisible. Bueno, ¿y tu tío era español? Sí. Vale. Vale, la ley del causante es la ley española, te lo he fastidiado. Los niños no residen aquí, ¿o sí? ¿Residen? Sí, pero no están empadronados, están Bueno, en Marbella. pero tienen residencia, residen. Sí. Porque nosotros aplicamos, aunque sea discutible, el reglamento sucesorio europeo, de forma que aunque sean ciudadanos de fuera del país, si tienen residencia aquí, en una declaración de herederos ab intestato, bueno, huelga a decir que no hay testamento, o sí hay testamento. No. Bueno, el problema son los menores, que alguien tendrá que actuar de tutor. Sí, lo tienen jodido. Lo tienen jodido. Y ahora te diré que con qué notario trabajaba, porque yo lo hubiera dicho hace muchísimo, nadie me hace ni caso. Pero lo del administrador sustituto es un invento de cojones, con perdón. Hay una serie de instituciones que la gente no usa y que son muy útiles. Yo he tenido casos no tan graves como este, claro, muerte de alguien.
Bueno, ¿hay apoderado? Tampoco, claro. No lo sé, creo que no. Está complicado eso, ¿eh? O sea, creo que es- Hombre, vamos a ver, es que, entre comillas, es raro que no haya, es decir, con menores, que no haya, vamos, Ahora, la alguna patria persona, potestad, ¿no? o, alguien tiene que, claro, es que ha explotado el derecho, porque la gestión subrogada aquí Pues no se es puede admisible, pedir una claro. administración provisional o una cosa de este Eres, tipo. eres de alumno que- mío, ¿no? Perdona. Eres alumno mío, ¿no? Bueno, pues será un caso práctico. Sí, es un caso trataremos casi de de resolverlo notarías. entre todos, ¿eh? No, es que es un tema, sí es cierto que es un tema, bueno, es que es un tema de sucesiones, es un tema No, societario. No, ya que estabas por aquí has hecho una pregunta, desde luego muy práctica, ¿no? No, es divertido. Bien, y luego has dicho otra cosa que eso es la administración. Obtener un NIE, entendido como NIE, como documento fiscal, que eso en España no eres persona, tienes que tener extranjero o español. O sea, español es que tenemos por definición el NIF, que es el DNI, pero os diré como curiosidad, pues no sabéis, estas cosas las sufrimos a veces, que incluso los españoles con DNI puede ser que no tengan NIF. Los españoles nacionalizados, Ajá. a los que les dan un DNI, tú luego construyes una sociedad, tú ves que es español, bueno, habrá nacido en Colombia, pero me da igual, es español, con su DNI, y tú lo metes en la máquina, porque nosotros podemos obtener el NIF. Yo ya me lo sé, entonces ya cuando viene alguien digo, ojo, que es posible que no pueda obtener el NIF, porque aunque usted tenga DNI, entonces supuestamente NIF español, un español tiene que irse a Hacienda, un español nacionalizado tiene que irse a Hacienda al 036, Y tienes que presentar el y 036. tienes que hacer el 036 para que tengas tu NIF. La declaración censal para hacer el NIF. Sí, Cuando- sí. Porque aquí la administración está muy interconectada. Entonces, la policía te hace, decir, bueno, te hacen, no, si consigues que te, vamos, por ejemplo, yo tengo por eso decía el registro, yo tengo desde febrero de este año pendiente de que me inscriban una jura de nacionalidad, o sea, una cosa compleja, altamente compleja. Claro, eso es. Es lo civil, entonces ahí estoy esperando que a ver si cuando yo me jubile esta persona ya es española plena. Pero bueno, quiero decir que sí, que obtener un NIF es un problema, pero claro, el problema básicamente es que son menores. ¿Qué se puede hacer? Pues no sé. Pero no hay, o sea, están bajo la custodia de alguna persona, entiendo. Que será guarda de hecho, Claro. entiendo. Y puede, Pues con lo guarda de hecho, claro, yo me fumo un puro. sí. No, quiero decirte que vamos, bueno, Yo pedía unas medidas. que sea degradada porque no quisiera hacerlo yo, pero convocaba una junta de la comunidad hereditaria. Sí, La comunidad hereditaria convoca, que en este caso, vamos, comunidad hereditaria porque la sociedad deja de ser unipersonal, los herederos como guarda de hecho es como un tutor, suponiendo que, porque ahora esto de las, bueno, los tutores sigue habiendo, hay tutela de menores, no hay tutela de incapaces, ahora de discapacitados, pero pues oye, es que como guarda de hecho de los menores, se persone Junta General, se le va público la designación de un administrador y tirar para adelante con la sociedad, que eso es lo más, no es que sea lo más importante, todo es muy importante, pero quiero decir que lo más importante son los chicos, los menores. Pero dicho esto, desde el punto de vista estrictamente mercantil, para que la sociedad no se vaya a hacer gárgaras, que no es el primer caso que se va a hacer gárgaras por la muerte del socio único o incluso del administrador único, que no tiene la prudencia ni de designar ni de sustituto, ni siquiera de que haya un apoderamiento con un mínimo de facultades para poder presentar. Lo del IVA yo creo que es lo menos, porque cualquier garabato te lo van a admitir. Bueno, ahora es todo telemático, pero bueno. Pues oye, que haga eso, que como guarda de hecho se vaya. Pero puede ser administrador, administradora de la empresa. Bueno, te puedes nombrar administrador, no hay que ser socio para ser administrador, te puedes nombrar Claro, administrador que quieras. tendría que... Ya tienen pensado nombrar al contable de la empresa como el administrador. Bueno, bien. Pero a ver, claro, el problema es que además que no tendrán poderes de representación ni nada, o sea, quiero decir, porque entonces necesita reconstruirlo desde el principio, o sea, necesitan designar administrador para que a su vez No tiene pueda sentido. presentar las declaraciones, a su vez tal, pero bueno, quiero decir, o sea, es que, o sea, o es eso o es un mecanismo procesal, de ir a un juzgado y pedir unas medidas y tendría que hacerlo a la guardia de hecho, pero vamos, yo probaría lo que estaba planteando Ubaldo, ¿eh? Porque digo yo que tendrá la guarda de hecho, pero bueno, bien.
Es que es otra cosa modificada. Es que tantas leyes yo no consigo. Que también falta un régimen de tutela Vamos a asignar. de los menores que están desamparados actualmente. Entonces, normalmente se designaría. Habría que estudiarlo, pero. Sí, habría que estudiarlo, pero yo creo que la vía sería por la guarda de hecho. De luego, lo que está clarísimo es que no puede haber dos menores por el mundo danzando. ¿Me explico? Es decir, que hay que designar tutor sí o sí, y de momento puede tener una guarda de hecho. Pero lo que está claro, podrían ir a la atención judicial para que se le nombre tutor. Sí. Que además, luego dice Código Civil, no me acuerdo el artículo, si no lo ha designado el otro error, testamento, yo cuando un testamento tiene hijos menores digo, oye, en caso de y máxime con gestión subrogada, porque es con familia monoparental, como se dice ahora. La primera cosa que dice cuando un testamento, ¿tienes hijos menores? Sí, pues mira, ponte de acuerdo, si es que hay cónyuge, no es el caso, para designar tutor en caso de fallecimiento, y eso sería automático, eso sí que sería automático. Pero vamos, ahora tendrá la guarda de hecho. Además, el pariente más próximo, evidentemente, es tu tío. ¿Hay más tíos? Pregunto. Sí, mi tío y mi padre también. O sea que son 3. Bien, lo digo porque el orden de delación de la tutela es primero, se lo designa el juez, y si no lo han designado los padres, y después, lógicamente, el pariente más próximo. Me ha dicho mi padre que no haya apoderado. Está bien, veo que está online informado, que no haya apoderado. Pues, joder, pues entonces... No me digas. ¿Que tardan los jueces? No. No estás tú muy al tanto, ¿no? De los tiempos. Bueno, pues nada, la cuestión ha sido interesante. Pues nada, cerramos la sesión y gracias a todos por vuestra asistencia.